Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que organiza el Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Yo soy Andrea Riquelme, estudiante de cuarto año de Administración Pública del Campus Talca y actualmente asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Estamos muy agradecidos por su asistencia a esta jornada en que celebramos la primera charla del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia organizado por nuestro centro de estudios. En esta primera sesión contamos con la presencia de Nicole Darat, quien nos presentará la ponencia titulada Feminismo y Ciudadanía. Antes de darle la palabra a nuestra ponente, les comento que la próxima sesión del ciclo se realizará el día 21 de octubre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Patricia Sotomayor, quien es candidata a doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades y también a visitar nuestra página web. Ambos links se los voy a compartir por el chat mientras dure la presentación. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestra moderadora, la profesora del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Alejandra Márquez. Buenas tardes a todas y todos, me sumo a los saludos de Andrea y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia es que tanto los estudiantes de nuestra universidad en particular como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de destacadas académicas nacionales. De este modo, esperamos que nuestras estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional. Asimismo, este ciclo de conversatorios permitirá generar espacios de conversación y discusión a todos aquellos interesados en el área académica. En esta sesión inaugural del ciclo contamos con la presencia de Nicole Darat. Nicole es doctora en Filosofía por la Universidad de Valladolid y profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos hoy. Dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. Bueno, la estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Nicole nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20-25 minutos su ponencia sobre feminismo y ciudadanía. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación, en la que podrán levantar la mano para tener la palabra. Quienes no se sientan cómodos con la palabra también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat, y Andrea las recogerá. Para no quitarle más tiempo a nuestra invitada, le entrego la palabra. Adelante, Nicole. Bueno, muchas gracias, Andrea, Alejandra, Fabián también, que fue quien me contactó en primera instancia. Tengo acá compañía no humana. Bueno, agradecerles la invitación a participar de este ciclo de conversatorio. Bueno, contar un poco sobre mi trayectoria. Yo soy de profesión profesora de filosofía. Ya, yo estudié pedagogía en filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago. Soy santiaguina de nacimiento. Hoy en día me encuentro viviendo y trabajando en Viña del Mar desde allá hace 7 años, eh, que me contrataron con jornada completa en la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo empecé a trabajar primero como por horas en la universidad el año 2013. Eh, Entre el 2008 y el 2015 yo estuve realizando mi doctorado. Los últimos años del doctorado los terminé, digamos, acá en Chile. No, se me acabó la beca y me volví, le pasa a mucha gente. Y terminé, claro, mi doctorado mientras trabajaba, que fue también una experiencia bastante compleja, por la que muchas académicas y académicos tenemos que pasar, ¿no? O sea, de los últimos años de la tesis de repente estar trabajando, o mucha gente que hace la tesis doctoral mientras trabaja, incluso mucha gente con jornada completa, que igual es algo súper desafiante, pero que también tiene que ver con cómo uno se va instalando en la academia también. Eh, Eso, bueno, yo entré a trabajar en la Universidad de Adolfo Ibáñez el año 2013, me contratan con la completa el 2015. Eh, una de las razones por las que yo entro a trabajar también ahí es porque la universidad tiene como un énfasis especial en la filosofía política y en la filosofía práctica en general, es decir, filosofía política y ética,
y mis líneas de investigación tienen que ver con la filosofía política. Algo que yo considero como importante siempre como de destacar, que es raro hablar de una misma, ¿no? Pero que a mí me parece como interesante como decir sobre mi trayectoria académica. Bueno, una, que soy profesora, no todas las personas en la academia son profesoras, y a mí me gusta reivindicar también como mi título de pedagoga. No sé si siempre doy las mejores clases que hagan gala de que soy profesora, pero me gusta porque también es una profesión que tiene una carga importante, ¿no? O sea, sobre todo respecto a la imagen del profesorado, que siempre hay que luchar también por ser consideradas y considerados eh, como productores de saber y no solo como reproductores de saber. Eh, y la otra cosa que me parece interesante como subrayar respecto a mi trayectoria es que yo tengo dos líneas de investigación y a veces eso tiene algo bueno y tiene algo malo también. Lo bueno yo encuentro es como que uno puede darle curso a ciertas curiosidades intelectuales. A veces, claro, las curiosidades intelectuales se multiplican mucho y evidentemente una no puede, cuando se dedica a la academia, darle curso a todas ellas. Es inviable desde el punto de vista como del nivel eh, de, de precisión, de rigurosidad que tienes que tener la investigación y con el nivel de productividad que tienes que mantener. Eh, es inviable darle curso a todas las curiosidades, pero yo he tenido suerte de poder seguir dos de las grandes líneas que me interesan, que son, por un lado, la teoría política feminista, que es de lo que vamos a hablar hoy día, y por otro lado, la filosofía política moderna, ¿no? Yo llego a interesarme por el feminismo a partir de la teoría, ¿no? O sea, yo me hice feminista a partir de la teoría, que es también, yo lo he conversado con mis otras amigas feministas, y no todo el mundo le pasa así, la mayoría le pasan como experiencias vitales que se dan cuenta, ¿no? Que llegan a extrapolar su vivencia personal a la estructura y darse cuenta, ¿no? Como dice la consigna de que lo personal es político. Eh, y luego empiezan a aprender teoría. A mí me pasó al revés. Yo llegué, estaba haciendo mi tesis de pregrado sobre la crítica a Rawls. Eh, y mientras hacía la tesis sobre la crítica a Rawls, me encontré con la crítica feminista a Rawls y me pareció demoledora. Dije, hoy de todas las críticas a Rawls que llevo leyendo durante este tiempo, esta es la más profunda, o al menos a mí me parece así, que criticaba los fundamentos de la teoría de la justicia. O sea, criticaba el concepto de familia y cómo la división sexual del trabajo quedaba intacta en la teoría de Rawls, y eso hacía que fuera imposible una sociedad, justamente se mantuviera intacta la división sexual del trabajo. Y de ahí empecé a escarbar y infinito, me fui encontrando con un montón de cuestiones, y que conectó muy bien también con generar mi interés en la filosofía política. Cuando me empecé a especializar en filosofía moderna, la crítica feminista me empezó a seguir apareciendo y a seguir mostrando cosas que desde otras eh, que desde otras críticas o desde otras perspectivas no aparecen, ¿no? Hoy día estoy ejecutando un proyecto Fondesit de iniciación sobre el concepto de obligación política en Hobbes, en Hume y en Locke, perdón, en Hobbes, en Hume y en Smith, no en Locke, no en este caso, eh, en esos tres autores, y la crítica feminista parece tremendamente interesante porque permite entender de manera crítica el concepto de obligación política y permite entender por qué la obligación política es un tema interesante para el feminismo también, ¿no? Por qué desde el punto de vista de la exclusión de las mujeres del espacio público podemos poner en cuestión todo este relato del contractualismo sobre la obligación, ¿no? O sea, porque en realidad las personas que quedamos excluidas del espacio público, del contrato social, tenemos buenas razones para desobedecer, ¿no? Y eso permite una crítica que desestructura el lenguaje que se puede dar desde la crítica interna de quienes confían en la obligación política o quienes creen que el concepto de obligación política es un concepto idóneo para entender las relaciones políticas, ¿no? Cuando uno viene desde la crítica feminista, se desestructura un poco esta monotonía del consenso tácito sobre la idoneidad del orden y de la configuración del espacio público. Y de la configuración de las relaciones de poder, incluso en sus aspectos más íntimos como las relaciones entre los sexos. Entonces,
Creo que ambas líneas de investigación se conjuntan bien cuando tengo oportunidades de trabajar desde ambas perspectivas. Siempre se hace muy grato y los resultados me dejan como bien conforme sobre lo que se puede encontrar ahí. Ahora también es difícil porque se abre un portal que resulta de repente difícil de poner a dialogar con lo que podríamos denominar como críticas más ortodoxas a los teóricos que te mencionaba, ¿no? Como del siglo XVIII, siglo XVII y XVIII, ¿no? Entonces, claro, esas son como mis dos líneas de investigación, eh, y, y voy de alguna manera como trabajando en ambas. eh, me, me resulta súper natural también investigar el feminismo porque soy feminista, ¿no? Es como soy filósofa, eso, o soy profesora de filosofía y soy feminista, inevitablemente me voy a interesar también por la teoría política feminista. Eso, creo que eso más o menos como de mi trayectoria, ¿no? Sin extenderme demasiado. Entonces, Muchas gracias, Nicole. Muy interesante tu experiencia académica, tu línea de investigación, efectivamente. Así que damos paso, si quieres, para tu presentación, preparada para hoy. súper. Sí, voy a tratar de avanzar rápido porque tengo 10 páginas. Yo creo que voy a ir cortando algunas cositas. Avísenme igual si se me escucha mal porque he estado con mala conexión todo el día. Me avisan por el chat o simplemente se desmutean y me dicen, no sé, porque como desmuteanse no me dicen, no se escucha para no seguir. Eso. Bien, entonces sin más rodeos, lo que les voy a presentar es un texto, es una parte, ¿no? Un resumen de un texto en el que he estado trabajando, eh, que en el fondo es un texto que se trata sobre el concepto de democracia feminista. ¿Ya? Y para la ocasión de hoy día hice un resumen y también le di un giro al título y puse como las tensiones entre el feminismo y la democracia y la posibilidad de una democracia feminista. Tiene que ver un poco con el tema que hoy día nos convoca. Bien, la relación entre feminismo y democracia solo podría ser una de desconfianza, pues las categorías sobre las que éstas asientan han sido categorías de las que las mujeres quedan excluidas. ¿Debe acaso el feminismo renunciar a hablar de democracia y comenzar a hablar de otra cosa? ¿Debe, por el contrario, pugnar por incluir a las mujeres en estas categorías, por ejemplo, a través de las cuotas, pero también a través de la colectivización de los cuidados que permitiría a más mujeres participar de la esfera pública? ¿O debe rebelarse contra las categorías tradicionales desde las que se ha pensado la política y, por ende, la democracia? El concepto de democracia feminista que desarrollaré aquí busca hacer una propuesta de radicalización de la democracia, en cuanto apunta más allá de la mera inclusión de las mujeres en una estructura y unas instituciones que fueron concebidas excluyéndolas. Dicho más abiertamente, fueron diseñadas con el supuesto de su exclusión. Si no puede haber democracia sin feminismo, que es alguna frase que dice Julieta Kirby, entonces el feminismo debe emprender una crítica profunda de la democracia, así como de los intentos de inclusión de las mujeres, y lo pongo entre comillas porque el concepto de mujeres o inclusión de las mujeres es algo sobre lo que me gustaría problematizar hoy día. Aquí buscaré entonces proponer una democracia feminista que opte por rebelarse contra esas categorías heredadas, ¿ya? No obstante, existen otras posibilidades para abordar este problema, ¿no? Donde nos podríamos preguntar si acaso en realidad las feministas deberíamos buscar otra cosa distinta de la democracia, ¿no? Y ahí habría que preguntarse si acaso la democracia feminista es otra cosa distinta de la democracia o es una variación crítica de la misma democracia. La posibilidad entonces de pensar una democracia feminista puede darse, ¿no? Desde una perspectiva más corrosiva, como pensar que es una cosa que no es la democracia, y entonces habría que darle otro nombre, quizás, que no sea democracia feminista. Pero si la pensamos como democracia feminista, como una política transformadora, habría que quizás pensarla, ¿no? Y eso es lo que quiero problematizar, en oposición quizás a las acciones llamadas a las llamadas políticas de acción afirmativa. Y es que la afirmación de la identidad mujeres, el foco de políticas de discriminación positiva, pueda atentar contra el objetivo de su propia emancipación.
Una de las preguntas que va a atravesar lo que les quiero exponer hoy día es cuál es la relación, ¿no?, de la democracia feminista con las políticas de reconocimiento o con las llamadas políticas afirmativas. El foco de este trabajo está puesto en la crítica a los intentos de inclusión de las mujeres en las democracias existentes, al analizar los efectos nocivos que las políticas de la presencia, según el concepto de Ann Phillips, pueden tener para los objetivos feministas, asumiendo no obstante su necesidad. O sea, las políticas afirmativas tienen problemas en tanto que firman una identidad de mujer, que vamos a tratar de desenrollar qué es esa identidad de mujer que afirman las políticas afirmativas, pero por otro lado son necesarias, entonces estamos frente como a un dilema, ¿no? Nos concentraremos entonces en la crítica de los supuestos intereses de grupos de las mujeres como contenido de la política feminista, y en la crítica a la posibilidad misma de hacer referencia a un grupo de mujeres. El concepto de democracia feminista que proponemos aquí buscará explorar en qué podría consistir una política transformadora que vaya más allá del eje de la clase, y que no pretenda resolverse únicamente en un nivel institucional, ¿no? A ver si alcanzamos a llegar hasta ahí, si no lo podemos dejar para las preguntas. Originalmente el texto contenía, ¿no?, una partida que iba de la mano de criticar al ideal del espacio público, tanto liberal como republicano, tanto que espacio de exclusión. Esa parte me la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Así que voy a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con el cuestionamiento de, o sea, entrar ya de lleno en la tesis que presento aquí, que es entrar de lleno en el cuestionamiento de la posibilidad de un grupo de mujeres o del interés común de las mujeres, y a partir de qué se piensa que hay algo así como un interés común de las mujeres. Y dejando de lado la prioridad de la vida cívica sobre la personal, la publicidad liberal y la publicidad republicana acaban coincidiendo en la modulación de una esfera pública reducida. La esfera pública burguesa ideal suponía la puesta entre paréntesis de las diferencias de clase, excluyendo por definición cualquier defensa de un interés específico asociado a la posición particular que se ocupe en la sociedad. Este ideal suponía que quienes entraran en la esfera de la deliberación debían actuar como si fueran socialmente iguales, y que por ende no era necesaria la igualdad social para la igualdad política. Tal como Nancy Fraser señala, la esfera pública burguesa busca reafirmar la idea de la independencia de lo político respecto de lo social. Iris Young sostendrá que este imperativo de excluir los intereses no tiene los mismos efectos sobre todos los grupos. Para los grupos históricamente excluidos, este requisito equivale a neutralizar las demandas de justicia desde las que se han organizado políticamente. Equivale, por ende, a vaciar de todo contenido político su ocupación del espacio público. El supuesto de que es posible poner entre paréntesis las diferencias de clase, raza, sexo, género, orientación sexual, etc., a la hora de entrar en la discusión pública, solo juega a favor de quienes tienen posiciones de privilegio en el orden de cosas actualmente existentes. Por ende, juega en contra de las mujeres como grupo. La idea del bien común no es neutra. Cuando la mitad de la población, y siendo generosa en esta estimación, ha determinado lo que debe perseguirse como objetivo de la comunidad política completa, aquello que afecta a la otra mitad difícilmente ha sido tomado en consideración. Mientras quienes tomen las decisiones políticamente relevantes sea un grupo social, cultural y sexogenéricamente homogéneo, el bien común aparecerá como un concepto aproblemático. Será aquello que es bueno para dicho grupo. Dejar entrar intereses opuestos en la arena pública supone poner en tensión aquello que se daba por sentado. Supone generar un conflicto ahí donde se suponía que estaba la unidad. Una vez que se visibiliza la diversidad de intereses, no es posible hacer referencia al bien común como una noción simplificadora o incluso polarizadora que nos permitiría distinguir quienes están a favor del bien común y quienes, por el contrario, son antisociales. Esta cuestión es crucial a la hora de comprender el rol que juega la protesta en la contestación de la idea hegemónica del bien común. Queremos proponer aquí, tomando en cuenta, ¿no?, el modelo que tiene Iris Young de lo que ella llama democracia comunicativa, y la idea de Ann Phillips, ¿no?, de las políticas de la presencia, que el espacio público es un espacio de lucha y de disputa por el sentido del bien común. En el proceso de esta lucha, los grupos que presentan sus demandas deben ser capaces de traducir sus intereses particulares al lenguaje de la justicia. De acuerdo con Iris Young, feministas liberales como Elstein, se oponen a una política de la diferencia precisamente porque ponen en el centro de la discusión los intereses de las mujeres en cuanto grupo.
Dichas críticas, anotaría Young, se basan en la falsa dicotomía entre la mera competencia de intereses contrapuestos o el ejercicio de la discusión cívica basada en el respeto igual por los ciudadanos, entendiendo por este respeto igual la borradura de las diferencias sociales y la puesta del interés particular a un lado. Ambas caras corresponden a la visión puramente fáctica y a la división normativa de la democracia liberal. Ninguna de estas alternativas considera la posibilidad de transformar políticamente las condiciones en que se delibera sobre aquello que constituye el bien común. Para Nancy Fraser, que coincide con Young en este punto, la democracia liberal, en cuanto busca establecer la independencia de lo político, no es incompatible con ciertas formas de dominación, ni con la exclusión de ciertos grupos. Dicho de otro modo, la igualdad de derechos, como igualdad formal, no es incompatible con la exclusión efectiva de ciertos grupos. La democracia feminista apunta a visibilizar cuáles son las condiciones en que se produce el bien común, quiénes, bajo qué reglas y en qué instancias deciden aquello que se califica como bien común, y por oposición descartan como antisocial, antisistémico o subversivo, en suma, no cooperativo, aquello que desestabiliza la definición granítica del bien común. Autoras como Nancy Fraser, Iris Young y Hannah Pitkin, yo pongo aquí en un mismo saco a la Nancy Fraser y la Iris Young, que tienen muchísimas diferencias, unos debates bien interesantes que están en la Annual Review, pero en este punto la crítica como la democracia liberal coincide. Estas autoras, ¿no?, estas tres en un principio, nos permiten pensar la politización de los intereses desde una perspectiva feminista, pero esta propuesta no está exenta de complejidades, ¿no? O sea, la idea de los intereses también en Nancy Fraser es bien distinta. Bien distinta a la de Iris Young. La primera es cómo definimos el grupo de referencia al cual le imputamos unos intereses. ¿Son intereses homogéneos? Concebir a las mujeres como un grupo de interés implicaría dar con una definición del colectivo mujeres que nos permitiera identificar unos intereses compartidos en tanto que mujeres, los cuales este colectivo procuraría defender en el espacio público. Las diferencias entre Young y Fraser aquí definen un debate feminista que continúa abierto. Young busca, no entre ellas porque Iris Young murió, Young busca dar una definición de grupo que no solidifique las identidades y que permita entender las identificaciones como parte de un proceso político de toma de conciencia de la opresión que se experimenta. Dicho de otro modo, busca separar el concepto grupo del concepto de identidad. Para ello la autora se sirve del concepto sartreano de serialidad, según el cual lo que define a la clase trabajadora es ser parte de una serie constituida por la organización material de la propiedad del trabajo y el poder para el capital. Para Young, mujer nombra también una serie definida por ciertas normas y relaciones de poder vinculadas a la heterosexualidad obligatoria y a la división sexual del trabajo, es decir, una posición de subordinación dentro de ese reparto de poder. Por ende, reivindicar justicia en cuanto mujer implicaría exigir el fin de las opresiones que determinan la subordinación, el fin de la heterosexualidad obligatoria y de la división sexual del trabajo. Pero para que esta reclamación de justicia tenga lugar, antes es preciso reconocer que se sufre dicha opresión, es decir, reconocerse como mujer en ese sentido hace posible la organización política, como apunta Young. ¿Qué tipo de exigencias de justicia pueden surgir a partir de dicha politización? Es decir, politizar esa serialidad, esa serie mujer, ¿no? Aquí nos encontramos con un punto de disenso, pues las acciones afirmativas de la diferencia, en cuanto ponen en agenda los intereses de las mujeres y asumen como objetivo el mejorar la situación de esta, lo hacen sobre la base de unos intereses y del diagnóstico de unas necesidades que son propias de las mujeres heterosexuales y de las madres. Esto es desde la serie mujer, contribuyendo hacia mejorar las condiciones en que se es oprimida, pero no eliminar la causa de la opresión. Y aquí empieza el problema, ¿no? Las políticas afirmativas de la diferencia muchas veces han tenido el efecto de reafirmar la posición de las mujeres en la sociedad de manera acrítica, pues refuerzan las relaciones de subordinación desde las que se sitúan las mujeres, sin la pretensión de cuestionar y buscar superar, ya sea a través de la lucha política o del diseño de políticas públicas, dicha posición en las relaciones de poder. Aquí vale la pena poner de relieve el trabajo de la filósofa chilena Alejandra Castillo, quien ha detectado agudamente cuáles son los problemas de las políticas afirmativas, sin negar ella misma que resultan necesarias, ¿no? Castillo, pese a su posición crítica, reconoce que se trata de una política necesaria, pero que su expresión más recurrente es solo y siempre la reivindicación de identidades reificadas, ¿no? La definición que ofrece Young en Inclusion and Democracy, que es un texto del 2000, busca oponerse a esa reificación.
¿ya? Que incluso uno podría decir que la misma Young, en un texto de 1990, que es el más famoso de ella, Justice and the Politics of Difference, o La justicia de la política y la diferencia, pareciera que ella misma habla como de una identidad, ¿no? Como de la diferencia de las mujeres como diferencia, de la serie de grupos diferentes, ¿no? Como grupos cerrados y con unos intereses como homogéneos. Aquí, cuando en Inclusion and Democracy, cuando ya propone este concepto sartreano de la serialidad, se está abriendo un poco a hablar de lo que podríamos denominar como identidades estratégicas, ¿no? O sea, hay algo que nos hace reconocernos como un colectivo, que son las condiciones de nuestra opresión. Para poder identificarlas como tales es necesario que nos reconozcamos como grupo, ¿no? Pero ese reconocernos como grupo hace que hagamos que nuestras demandas de justicia sean en tanto que grupo. Y ahí se genera un problema, ¿no? Que es lo que me interesa también relevar. Vamos a pedir mejorar las condiciones, ¿no? En las que se realiza la división sexual del trabajo, ¿no? Salarios para las dueñas de casa, por ejemplo, sería ese tipo de medida, ¿no? O sea, reconocemos y reafirmamos la división sexual del trabajo, pero pedimos hacerla en mejores condiciones. Por otro lado está la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Queremos mejorar las condiciones en, no sé, en que se da el matrimonio, la igualdad de condiciones dentro del matrimonio, o queremos eliminar la institución del matrimonio, no sé, pensando en una solución más radical. Las feministas en algunos momentos efectivamente estuvieron en contra de la maternidad, en contra del matrimonio, ¿no? O sea, fueron mucho más corrosivas respecto de lo que implicaba esa seria mujer. No digo que eso sea necesariamente mejor o peor, pero digo, son posiciones que sacan chispas entre sí también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? En general, el lenguaje para las políticas públicas, de las políticas de acción afirmativa, ha estado dirigido al colectivo mujeres, ¿no? Centrado, ¿no? en la heterosexualidad obligatoria y en la división sexual del trabajo, en mejorar esas condiciones, y no en terminarlas, ¿no? Ante esto, si la pertenencia de grupo, más que una identidad fija, busca hacer un foco de politización, como pretende Cristian, de lo que se trata ante todo es de que dicha pertenencia, tensionar la propia identidad, remover los límites a partir de los cuales ésta se define, a menudo exógenamente, es decir, nos definen desde ahí, y no es que hayamos tenido la oportunidad de definirnos de esa manera. Si las políticas afirmativas son necesarias es porque resulta absurdo buscar transformar la situación de las mujeres sin tomar en cuenta las condiciones efectivas en las que éstas viven. Ahora, una política que las define como mujeres heterosexuales y madres acaba siendo un obstáculo para identificar concretamente cuáles son las condiciones en que viven las mujeres en su diversidad. El racismo, la transfobia, la lesbofobia desaparecen cuando pensamos la identidad de la mujer desde categorías predeterminadas. ¿Podemos seguir pensando la política feminista como una política del interés sin dicha reificación? No sé cuánto tiempo me queda, Alejandra, tú dime. Y yo creo que estaríamos, Andrea, como a unos 5 minutos, ¿o no? Sí, quedan entre 5 a 7 minutos, Nicole. Ya, perfecto, gracias. Es preciso darle una vuelta más a qué política del interés y para qué grupo, ¿no? O sea, yo quiero subrayar la idea de que efectivamente es importante reivindicar la política feminista como una política del interés, ¿ya? Pero ¿cómo definimos el grupo de interés? ¿Qué es el grupo de interés del feminismo? ¿No? Claramente definirlo como las mujeres es tremendamente problemático por lo que les señalaba antes, ¿no? Es preciso dar una vuelta más entonces a qué política le interesa y para qué grupo. De acuerdo con Nancy Fraser, las políticas de reconocimiento de grupo muchas veces generan odiosidades, señalan al grupo como uno que está recibiendo justamente más beneficios que el resto de la sociedad. Esto es particularmente cierto para lo que la autora denomina remedios afirmativos de redistribución propios del estado de bienestar liberal, ¿no? Lo que en otros países conocemos como ayudas focalizadas en grupos vulnerables, ¿no? O sea, en nuestro país se llama como ayudas focalizadas. Que si bien parten del supuesto reconocimiento de la igual dignidad, acaban profundizando la falta de reconocimiento al estigmatizar a quienes reciben dichas ayudas y no resolver el problema de raíz. El propio argumento de ciertos sectores, muchos de ellos críticos del feminismo y que acusan victimización por parte de las mujeres y otros grupos subalternizados, ha sido el de señalar que estas discriminaciones positivas solo obstaculizan el avance de las mujeres en la consecución de derechos iguales, arguyendo que si se quiere iguales derechos, entonces se debe tener un trato igual. O sea, las Nancy Fraser sobre todo se enfocan en cuáles son los problemas que generan las ayudas focalizadas en términos económicos, de redistribución económica, pero habría que preguntarse también cuál es el problema, ¿no?
con las políticas de la diferencia en términos de reconocimiento, es decir, no enfocadas en justicia económica, sino como a falta de reconocimiento de la diferencia, en este caso de la diferencia de mujer. Generan odiosidad, hemos escuchado bastantes argumentos en contra de las cuotas, por ejemplo, ¿no? Las mujeres están pidiendo ser tratadas de manera distinta, meter la mano en la urna, no sé qué, ¿no? Se victimizan porque dicen que no tienen acceso al poder o que no tienen acceso a mejores trabajos, o qué sé yo, ¿no? Generan odiosidad desde los grupos que son contrarios al feminismo. Desde la perspectiva liberal, estas diferencias son contrarias a la lucha por la igualdad, pues suponen un quiebre en el supuesto de igualdad de oportunidades y en las carreras abiertas al talento. Desde las perspectivas menos igualitaristas aparece la noción de mérito, la que sería obliterada por una política afirmativa de reconocimiento. Con todo, sostendremos aquí que las políticas afirmativas o de reconocimiento son necesarias. Lo que es preciso hacer, tal como señala Alejandra Castillo, es desanclar los estereotipos mujer-madre. Las políticas transformadoras a las que se referencia Nancy Fraser son aquellas que apuntan a la eliminación de raíz de las condiciones de la opresión. Probablemente las políticas afirmativas no sean la mejor herramienta para abordar dicha opresión. Sin embargo, apuntan a mejorar las condiciones de vida de quienes experimentan formas graves de opresión. En el caso de las cuotas, los cargos de representación política permiten la pluralización de las perspectivas desde las que se toman las decisiones. Esto siempre y cuando no sean cooptadas por las élites que buscan afirmarse en el poder, adaptándose a la exigencia de los tiempos. No sabemos que se puede poner a mujeres de élite ocupando las cuotas. Aquí hay un concepto interesante que también lo desarrolla Alejandra Castillo, que es el de la democracia elitista, ¿no? Y que la búsqueda de igualdad de género o de cuotas en el poder no termina necesariamente, ¿no? La mera paridad no termina con la democracia elitista. Y ahí hay una distinción, ¿no? Entre lograr paridad en cargos que son de confianza, como los ministerios, y lograr paridad en los cargos de elección popular, ¿no? Evidentemente pareciera que es un avance democrático más profundo desde el punto de vista de lo que podemos entender como democracia feminista, la paridad en los cargos de elección popular, pero también nos puede generar una falsa percepción o la ilusión de que estamos alcanzando una igualdad de condiciones, ¿no? En el ejercicio político, si no entramos de lleno a cómo es la experiencia en la interna, ¿no? De la distribución de esos cargos de poder, de la distribución de esas oportunidades de ocupar escaños, ¿no? En el Congreso entre los distintos tipos de mujeres. ¿Qué mujeres son finalmente las que llegan a ocupar los espacios de poder, incluso cuotas mediante, ¿no? En el caso de la Convención Constitucional es interesante porque finalmente la paridad se terminó aplicando más para favorecer a los varones que a las mujeres, todavía pensando en un lenguaje superbinario. Pero es un caso súper puntual porque también se aplicó una forma de paridad más exigente, que era paridad de resultados, ¿no? En el caso de las elecciones parlamentarias, la paridad es de lista, que fue lo que nos encontramos en las últimas elecciones. Las candidaturas de mujeres existían porque era obligatorio que tenían que ponerlas, pero las ponían en distritos menos competitivos, muchas veces no les daban los mismos fondos, y aún así muchas mujeres, por el hecho de las diferencias de acceso a la formación política, a la participación política, por los prejuicios y por los estereotipos de género, por la división sexual del trabajo, estaban menos preparadas que los varones y tenían menos carrera política que los varones. Por ende estaban en una desigualdad de condiciones que no se corrige con la pura cuota, ¿no? Bueno, ahí está toda la discusión, no me da el tiempo para detenerme en la discusión como más académica, podríamos decir, entre la Hannah Pitkin y Ann Phillips sobre la cuestión de la representación, porque es relevante, ¿no? La representación mediante cuotas, porque es relevante que haya cuotas de mujeres en la representación política, y no meramente que sea una política de ideas, que es algo que defendía la Hannah Pitkin, ¿no? O sea, es necesario que sea una política de ideas y no una representación como de la sociedad, como si fuera una pintura, que es lo que critica Hannah Pitkin. ¿Por qué? Básicamente porque la política de ideas podría funcionar para la clase, pero no necesariamente funciona en el caso del género, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la realidad, con el tipo de opresión de género que no son necesariamente coincidentes con la clase, ¿no? Personas de la clase trabajadora no necesariamente, lo sabemos, ¿no? No necesariamente van a tener una sensibilidad respecto a los temas de género.
Ahora bien, siempre es necesario ver estas cuestiones en clave, en clave interseccional, ¿no? No basta verlas solo como clase o solo como género. Me salto muchos párrafos para ir dándole forma de cierre a esto. La democracia feminista rechaza la idea de la inclusión, ya sea como madres o por imitar rasgos masculinos, ¿no? Que sería otra posibilidad. Vamos a incluir a mujeres que emulan, ¿no?, la idea de liderazgo político masculino, son más idóneas para la política. O por otro lado, vamos a incorporar a las mujeres como madres universales, como figuras maternas, no como madres que nos cuidan. La democracia feminista apunta a la transformación de las categorías modernas de la política. Ante este desafío, las políticas de la presencia presentan dificultades adicionales. El elitismo que resulta de la agregación de ciertas mujeres en espacios políticos, fundamentalmente los espacios de no elección popular, como los directores de la empresa o los mismos ministerios y otras reparticiones de gobierno. ¿Qué mujeres son las que ocupan esos cargos? Es aquí donde se impone la idea de excelencia, que trabaja Alejandra Castillo, ¿no?, que se traduce básicamente en que mujeres con altos niveles de formación académica, de experiencia excepcional, sean quienes llegan a dichos espacios. Suponer que es indiferente qué mujeres sean, ignora las diferencias de clase, raza, y la discriminación que atraviesa la diferencia sexual. Si bien la paridad en los espacios de elección popular podría sortear dichas dificultades al no requerirse ninguna competencia particular para ejercer el cargo, las estructuras de la democracia representativa tienden a repartir el poder entre grupos que tienen las herramientas adecuadas para disputarlo. Dicho más claramente, para obtener escaños en el Congreso se requiere contar con los medios materiales, la influencia para ganar elecciones, y no cualquiera puede acceder a ellos. De este modo, las políticas orientadas a la paridad acaban dándole visibilidad a mujeres que ya la tienen. Una democracia paritaria en estos términos no es una democracia feminista. La democracia paritaria dentro de una democracia representativa, para ser efectivamente transformadora y redistribuir el poder en la sociedad, requiere poner atención sobre las condiciones que hacen posible el acceso al espacio público. Un espacio público diseñado en clave masculina, blanca y burguesa. Si las políticas afirmativas son necesarias, deben apuntar, antes que a la inclusión, a la transformación de los espacios de participación política, hacerlos más porosos a otras formas de comunicación política, a un descentramiento del proceso de deliberación, que no fuerce el consenso como único objetivo de este. Pero no solo los códigos de la discusión política deben ser transformados, sino también debe ser cuestionada la base material misma que hace posible la participación política. Esto es el tiempo, los recursos y la influencia que hoy están desproporcionadamente concentrados en manos masculinas. Bueno, ahí yo luego hago una reflexión sobre esa cuestión en clave como de la distribución económica y como la polaridad que ve Nancy Fraser entre problemas de distribución y de reconocimiento no necesariamente es así, no necesariamente podríamos decir, no necesariamente las demandas de la diferencia sexual o de la disidencia sexual son todas de reconocimiento. Muchas de ellas tienen que ver con cómo la falta de reconocimiento se traduce en injusticias de redistribución, en injusticias económicas, ¿no? El acceso a peores trabajos más precarios, etcétera, implica también, ¿no?, como una precarización de la vida, que no solamente tiene que ver con falta de reconocimiento, ¿no?, sino que es cómo la falta de reconocimiento se traduce en injusticia económica, y eso lo acerca también más al concepto de raza que ella propone en su teorización, que la raza también se traduce en injusticia económica. Solo como para cerrar y para que no quede simplemente esto abierto desde el punto de vista de las salidas institucionales, me gustaría poner de relieve lo que ha teorizado Verónica Gago, la socióloga argentina, en los últimos años sobre el rol de la huelga feminista, ¿no? Ella entiende, ¿no?, la huelga como un elemento aglutinador y creador de alianzas feministas, ¿no?, pero también como un elemento interruptor de la política representativa tradicional. Cuando en el 2018 se plantea la primera huelga feminista, surge la pregunta por quiénes pueden hacer huelga, quién puede parar. No cualquiera tiene un trabajo con derecho a sindicalización, no cualquiera tiene un trabajo remunerado tampoco. Estas diferencias, según relata Gago, hacían más relevante la reflexión en torno a la huelga y el desplazamiento que una huelga feminista suponía respecto a la comprensión tradicional decimonónica de la misma y de lo que significa el trabajo. Concepto de democracia feminista que hemos procurado delinear aquí, ¿no?, en esta versión muy, muy rápida de lo que me gustaría plantearles. Supone una puesta en cuestión de la acción afirmativa, más no su abandono, pues ella sigue siendo necesaria como condición habilitante para la emancipación, si bien la definición de los grupos destinatarios de ella debe ser profundamente cuestionada.
afirmación y transformación no son excluyentes, sino más bien pasos que es necesario dar para que la democracia feminista sea algo más que una propuesta de contestación conceptual. Lo dejo hasta ahí, entonces. Muchas gracias, Nicole, por compartirnos en un principio tu historia biográfica y tu excelente ponencia, muy interesante, y estamos seguros de que será de gran ayuda para nuestros estudiantes y la comunidad académica en general. Bueno, ahora damos paso a las preguntas o comentarios de los asistentes. Pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Hay algunas en el chat? ¿Las leo yo o cómo lo hacemos? Andrea, ¿las lees tú del chat? Sí. No sé si prefieres que responderlas todas juntas o revisarlas como por una, porque igual son parecidas entre ellas. Ya, léemelas todas juntas y vemos cómo las podemos agrupar. Bueno, Mariano Silva escribe, si las políticas afirmativas son confeccionadas por hombres, ¿pierden sentido aun cuando sean efectivas? Eduardo Contreras, por su parte, coloca, en este sentido, la ley de cuotas para la convencional fue diseñada por mujeres y no las benefició realmente. Habría que saber qué hay que privilegiar, más que nada como una reflexión. Y Magda Soto, respecto a lo que tú planteabas en algún momento, pregunta si tiene algo de malo que esto genere odiosidad o al final siempre ha sido al revés. Ya, perfecto. Bueno, veo también el comentario de Levarse que dice que es machista. Ya, bueno, no sé si sigue acá Levarse. No, la verdad es que lo sacamos por un tema de respeto. Sí. Ya, bueno. Sí, a ver, sobre la pregunta, por ejemplo, la de si acaso voy a partir como de abajo para arriba, ¿no? Si acaso tiene algo malo de que generen odiosidad las políticas afirmativas. Una podría decir no, porque va a ser malo que generen odiosidad. En general, los avances democráticos han generado resistencias en algún punto, ¿no? Quienes se ven como perdedores en un avance siempre van a generar resistencia, ¿no? El comentario de Leo también tiene que ver con eso, ¿no? Quienes ven que sus posiciones de privilegio están amenazadas van a generar formas de resistencia, y cuánta resistencia o cuáles sean los efectos de esa resistencia van a depender de cuánto poder tengan quienes están viéndose disputados en sus privilegios, ¿no? O sea, yo creo que eso igual es como algo interesante de tematizar, a ver cuál es el costo, ¿no? A quién le estamos disputando los privilegios. Ahora, lo que sí puede ocurrir cuando avanzamos de una manera en que genera demasiada odiosidad es que cueste generar alianzas también, ¿no? Sobre todo, y que cueste generar adhesión democrática respecto a los avances, porque finalmente los avances que son más duraderos en las sociedades son aquellos que logran generar adhesión, y esa adhesión tiene que ver con aspectos como emocionales también, ¿no? O sea, cuán nuestros sentimos que son los avances democráticos, porque si sentimos que son una imposición, finalmente son muy frágiles. Yo pienso un poco todo lo que ha pasado con el avance de la ultraderecha en Latinoamérica y en general en el mundo. Uno de los lemas que ha tenido este avance de la ultraderecha es como ese derecho a ser políticamente incorrectos. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que cuestionan al decir que son políticamente incorrectos? Finalmente lo que cuestionan es el avance de los derechos civiles, el avance en la igualdad, digamos, de género, en la no discriminación hacia las personas homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ha pasado? Es que simplemente esos avances democráticos los han percibido como corrección política, como algo que tenían que respetar porque lo estaban obligando, y no porque sintieran que había un compromiso genuino como de avances civilizatorios a un respeto más extendido de las personas en su diversidad. Entonces, si no generamos adhesión, si no logramos hacer las transformaciones de una manera en que generan adhesión, finalmente son muy frágiles. Eso yo creo que es algo que tenemos que ponerle mucho ojo, y que probablemente ha sido una de las debilidades de las democracias liberales que las ha dejado expuestas a estos avances, ¿no? A este cuestionamiento del avance en derechos civiles. Yo creo que eso es un desafío súper importante para el feminismo y para las luchas de las disidencias y diferencias sexuales. Sigo de abajo hacia arriba, sobre la ley de cuotas, si fue diseñada por mujeres y no les benefició realmente. ¿Sabéis qué?
No sé finalmente si o sea, uno puede decir desde el punto de vista puramente del resultado, les benefició más a los hombres que a las mujeres, porque hubo que hacer una corrección, no me acuerdo exactamente cuántos hombres extra entraron, ¿no? Pero en el fondo creo que habría que ver el beneficio más allá del resultado puntual, ¿no? Sino en el efecto que generó en los mismos partidos y movimientos políticos. Se vieron obligados a ponerle muchas cartas también a sus candidatas mujeres, a potenciarlas más, a darles más espacio, a invertir más en ellas, porque tenían que salir, porque había un espacio para ellas, y si no eran ellas iban a ser las del otro lado, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que tampoco podemos medir. Bueno, igual quizás se podría medir, ustedes son de ciencia, digamos, de ciencias sociales. Probablemente hay una forma de medirlo, podríamos ver, comparar, aunque es difícil la comparación, porque no tenemos otra elección con esa forma de paridad en los resultados, solo tenemos con paridad en las candidaturas, pero incluso podríamos tratar de ver cuál es la diferencia cuando tienes paridad en los resultados, en la dedicación, en la cantidad de plata que ponen los partidos políticos en las candidaturas femeninas, o candidaturas de mujeres, en el apoyo que les dan, o sea, la plata, el apoyo que les dan en términos de formación, ¿no? El apoyo que les dan en términos de horas militantes para gente que vaya y toda la minucia que requiere una campaña política, ¿no? No solamente salir en la tele, repartir papeles, banderas, etcétera, ¿no? ¿Cuánto apoyo les dieron considerando que había una paridad en resultados? Eh, yo creo que eso es una transformación importante, si bien el resultado final, solo como resultado final terminó favoreciendo a los varones, pero incluso poder decir eso, yo creo que ya es un avance para nosotras. Es decir, como vieron, si nos daban la oportunidad podíamos ser realmente competitivas. Era la cuestión de que dejen de darle la preferencia a los varones para estar en las campañas. O sea, si no hubiese habido esta paridad en el resultado, probablemente hubiésemos tenido muchas más candidaturas de varones, ¿no? O candidaturas más competitivas de varones, que es lo que pasa en las parlamentarias. Entonces, de todas maneras, yo creo que además la organización que vino por un lado de la red de politólogas, junto con diputadas, y también la fuerza del movimiento feminista en la calle, que estuvo también haciéndole como seguimiento, eh, creo eh, que todo eso es, ¿no? Más allá del resultado puntual, todo eso es beneficioso, ¿no? Para la causa de la, eh, de la participación política y de los efectos que puede tener eso sobre la calidad de vida, sobre la calidad democrática de las decisiones que se toman. No solamente que aparezcamos ahí, sino que qué pasa con lo que se decide. Eso me lleva como a la otra pregunta que tenía más que ver como con el contenido. Si las políticas afirmativas son confeccionadas por hombres, pierden sentido en cuando sean efectivas. No, no necesariamente, pero hay una sana sospecha respecto de cuán bien diseñadas puedan estar esas políticas si son hechas por hombres. No hay una sana sospecha respecto de los límites de la empatía, ¿no? Porque básicamente pueden ser muy bien intencionados, pero no van a ver necesariamente todos los aspectos que puede tener una determinada decisión política sobre la vida de las mujeres, ¿no? No sé. Piensa, por ejemplo, en las leyes como la del derecho al amamantamiento, creo que son como 30 minutos. Para muchas mujeres es impracticable porque finalmente es como, te queda tan lejos tu trabajo del jardín infantil que no alcanza, y no sé, finalmente como que termina ahí acumulándolas y quizás optando por salir un poco antes otro día, ¿no? Eh, o incluso me podría decir lo que pasa con leyes laborales que pretenden beneficiar a las mujeres, pero que finalmente terminan teniendo efectos negativos sobre nosotras, por ejemplo, desde el punto de vista de la incorporación laboral, como el fuero maternal. Uno puede ver que el fuero maternal es un derecho laboral importante para las mujeres, y esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que hablábamos de cómo se reafirman ciertos roles, pero tiene efectos negativos sobre todas nosotras, madres o no madres, que participamos del mercado laboral o del mundo laboral. ¿Por qué? Básicamente porque el momento de contratarnos se nos ve como un potencial problema, entonces nos volvemos menos contratables. ¿Cuál sería la solución? ¿No dar fuero maternal? No, sería repartir el riesgo. O sea, si no, las mujeres no nos embarazamos mágicamente por esporas, ¿no? Es una responsabilidad que debería ser compartida.
Entonces, más allá de si se comparte o no la responsabilidad en la crianza, el riesgo laboral que supone el fuero está centrado sobre la mujer. Si bien hoy en día existe la posibilidad como de el prenatal o el postnatal de los padres, son muy pocos los que se lo toman porque es opcional, pero además el fuero es solo de la madre y no del padre, ¿no? Entonces fuera esa cuestión de que no te pueden echar, ¿no? Durante 2 años desde que fuiste mamá. Y eso hace que las mujeres las contraten menos, porque ay, va a empezar a faltar y no la vamos a poder echar, o si la echamos la vamos a tener que optimizar mejor, no contratemos mujeres en edad reproductiva, ¿no? Entonces, si ese riesgo estuviera repartido, sería distinto, y las mujeres no nos veríamos enfrentadas a tanta discriminación laboral, repartir el riesgo. Probablemente esa fue una decisión bien intencionada, pero que no tomó en cuenta qué efectos podía tener sobre la vida laboral de las mujeres en edad reproductiva, quieran o no tener hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un ejemplo interesante, o sea, en la medida en que entran más mujeres a esas decisiones, pueden aportar también esa otra perspectiva, porque por bien intencionadas que sean, la empatía tiene sus límites también, ¿no? Ahora, claro, se podría perfeccionar de otras maneras, quizás que los representantes varones estuvieran permanentemente no sé, como generando espacios de participación política para las mujeres, pero ¿por qué no dejar que las mujeres tengan la voz en el espacio de representación directamente, ¿no? O sea, ya suponer que tengan que ser indirectamente representadas supone una discriminación. Más. Ya está. Luego, Magda Soto. ¿La leo yo nomás? Yo estoy acá. ¿Sientes que hubo resistencia? Tal vez podría pasar a la de Luis, que va más vinculada al tema. Ya. Cerramos con Magda, que es como más acerca de tu carrera personal. Ya, súper. Dice, ¿cómo lograr una resistencia interseccional que dispute los cargos de representación popular, teniendo en cuenta la eventual pérdida de identidad de las distintas luchas sociales? No entiendo bien, Luis, ¿a qué te refieres con la eventual pérdida de identidad? ¿Me lo podrías explicar un poquito? No sé si de repente te puedes como desmutear y explicarme un poco mejor. Hola, buenas. Sí, bueno, me refiero un poco a esta posibilidad de homogeneización en cuanto a demandas que de repente a mi juicio representa no un peligro, pero sí un desafío en cuanto en cuanto a la democracia y cómo se puede configurar un espacio interseccional en donde confluyan distintos grupos sociales, entendiendo esta dicotomía dominación-dominados, sin que los grupos sociales dominados pierdan su identidad. Sí, bueno, en general la idea de interseccionalidad apunta a cómo unimos las distintas luchas entre los distintos grupos dominados por distintas razones, ¿no? Por raza, por orientación sexual, por género, por clase, que es la más tradicional, podríamos decir por estatus migratorio, ¿no? ¿Cómo hacemos una causa común entre las personas que experimentan distintos tipos de opresión o de dominación frente al dominador, ¿no? Y eso requiere una reflexión, no se da espontáneamente, ¿no? Muchas veces los distintos intereses, ¿no? Cuando yo les decía, en el fondo lo que quiero mostrarles es cómo la idea de bien común se ve fragmentada cuando empezamos a escuchar las voces de los grupos excluidos. Hay que entender que no podemos hablar de un bien común como una idea única y pacífica hacia la cual hay que transitar. O sea, el conflicto es una parte evidente e inevitable de la vida democrática. Pretender que no hay conflicto, o sea, la apariencia de no conflicto siempre supone que hay alguien a quien me están oprimiendo, ¿no? Entonces, de ahí yo me pondría más maquiaveliana, ¿no? Hay una cuestión de fricción, de disputa y de conflicto que es inevitable, ¿no? Y ahí a propósito de lo dominador y dominado, vuelvo sobre Maquiavelo, que también puede ser interesante, siento que Maquiavelo igual tiene sus aspectos bien patriarcales, ¿no? Pero me parece que puede ser interesante rescatar una contraposición que pone Maquiavelo en El Príncipe cuando habla de
los grandes, ¿no? Y el pueblo, ¿no? Los poderosos y el pueblo. Él dice, claro, los poderosos quieren como oprimir, y lo que identifica al pueblo como tal es el no querer ser oprimido, ¿no? Entonces uno podría decir, claro, esta unidad entre distintas luchas se podría dar a partir, de nuevo, es reflexiva, no se va a dar espontáneamente, a partir de una reflexión común sobre cuáles son los elementos de opresión, y a partir de una disputa común frente a la opresión. ¿Qué es lo que nos oprime en común? Por supuesto que no es una sola cosa, no es solo decir el capitalismo, no es solo decir el patriarcado, sino como las formas específicas que adopta en determinados momentos, ¿no? Bueno, desafortunadamente la segunda parte del texto tenía más que ver con eso, era un poco más largo, y suponía abrir otro problema, pero, pero supone también como en el fondo la opresión de género es funcional también a la opresión económica, porque finalmente la división sexual del trabajo produce mucho trabajo gratis, ¿no? Produce mucho trabajo gratis y permite intensificar ciertas formas de explotación de clase, ¿no? O sea, el hecho de poder pagar bajos sueldos supone que hay un montón de trabajo de cuidados, ¿no? Que tradicionalmente llamamos trabajo doméstico, ¿no? Que es el trabajo de cuidado, que está hecho de forma gratuita fundamentalmente por mujeres. La destrucción de los servicios públicos, que es el neoliberalismo, o sea, la destrucción de la salud pública, es posible, o sea, sin que todos nos muramos, porque hay un montón de mujeres que hacen también un cuidado gratuito de personas dependientes, de niños, de personas enfermas, y que son las que están sosteniendo la vida ahí donde el Estado ha desaparecido. Entonces, cuando uno empieza a entrar en detalle, podemos encontrar esos puntos en común de las distintas luchas. No es espontáneo, tenemos que sentarnos y conversar sobre cómo construimos alianzas comunes. Ahí, por ejemplo, lo de la idea de la huelga de la Verónica Gago es interesante y productivo en ese sentido. Cómo armar alianzas comunes, ese es el desafío. Por ahí, para la práctica política, para la teoría también es como indagamos sobre esas prácticas comunes. No sé si respondo a tu pregunta, Luis. Sí, sí, se responde. Ya. Es que, bueno, representa, Genial. creo, un desafío bien importante en el sentido de que, bueno, en Chile, desde el ala marxista más ortodoxa, no progresista, hay como una suerte de rechazo hacia ciertas luchas sociales. O no rechazo, pero subyugación en términos de, bueno, la lucha de clases es lo fundamental, y luego viene el feminismo, luego vienen el antirracismo, etcétera. Entonces creo que por ahí también, no tan solo en cuanto a pérdida de identidad, sino también en cuanto al rechazo, o lo que mencionabas en cuanto a esta lejanía desde algunos grupos sociales hacia otros grupos sociales que también se encuentran en la misma situación de dominado. Sí, sí, creo que apunta muy bien ese diagnóstico, ¿no? Y las feministas de izquierda nos hemos quejado mucho también de que eternamente se nos desplaza como un segundo lugar, ¿no? Así como, por ejemplo, la tesis de Engels era como la opresión de las mujeres. Igual tuvo la gracia de escribir ese libro sobre el origen de la familia, ¿no? Pero finalmente la tesis de Engels era que cuando se acabe el capitalismo se va a acabar la opresión de las mujeres, así que tienen que luchar con nosotros, ¿no? Bueno, igual está por verse, pero no son necesariamente la misma cosa, ¿no? O sea, están relacionados, que hay una forma específica de opresión patriarcal en el capitalismo, y el capitalismo le es funcional el patriarcado, pero no necesariamente cuando luchamos contra el capitalismo estamos luchando contra el patriarcado, eh, porque efectivamente dentro de iniciativas como que prefiguran políticas emancipadoras, como cooperativas o qué sé yo, también se pueden dar prácticas de exclusión y de violencia hacia las mujeres. O sea, no hay que descuidarlo. Y claro, efectivamente dentro de los colectivos de izquierda muchas veces las mujeres terminan siendo las que les cocinan a los revolucionarios, que eso es lo que se quejaban las feministas en los años 70 dentro de los grupos radicales, ¿no? Incluso dentro de los grupos antirracistas, como terminábamos siendo las que tomábamos el acta, las que cocinábamos, ¿no? O sea, los roles de género se terminaban. Y genera sospecha porque finalmente lo que uno hace es introducir como una fisura dentro de la homogeneidad de la clase, ¿no? O sea, en el fondo es como
oye, el interés de clase no es homogéneo, las mujeres tenemos un conflicto de interés con los varones de nuestra propia clase también, ¿no? Entonces, claro, es odioso, súper odioso, pero requiere una reflexión de que para poder como unir estas luchas contra la opresión. Sí. Eso, ya, me paso a la pregunta de Magda entonces. Dice, ¿sientes que hubo resistencia en tu carrera? ¿Fue muy difícil desde que pasaste a hacer clases por horas a tener una jornada completa? ¿Conoces casos donde haya sido más difícil de lo normal entrar a la academia para una mujer? Ya, perfecto. Mira, la carrera de filosofía igual es como súper masculina, ¿no? Dentro, bueno, yo estudié pedagogía, como les decía, la pedagogía como carrera es una carrera feminizada. Dentro de lo feminizada que era pedagogía, yo diría que historia y filosofía eran las más masculinas. Bueno, además de las de física, matemáticas, química, que eran las de ciencias duras, que igual están bastante masculinizadas. Yo no consideré que hubiese resistencia hacia mí, pero dentro de cuando estaba en la carrera, yo siempre fui como buena estudiante, como bien aplicada, bien perna. Y quizás, claro, había como una figura también o como un prejuicio también de como que era no se nota ahora porque estoy sentada, pero soy como muy bajita, entonces era como bajita y ñoña, y había como una imagen de ser una persona muy molesta, como que era como, no sé, como Vilma de Scooby-Doo, como una persona muy molesta. Y claro, está esa figura, ¿no? De ser una persona molesta, porque eres mujer, ¿no? Finalmente. Eso yo creo que también tiene que ver con un estereotipo de género. Si eres un hombre aplicado, eres como una especie de semigenio o semidios, pero si eres una mujer, eres como una persona frígida y molesta, pero que igual la aplica. Pero no experimenté mayores resistencias en el pregrado. Sí me empezó a pasar cuando empecé a ir a los congresos, que ahí me empecé a dar más cuenta de cómo los varones, sobre todo en filosofía política, que dentro de la filosofía es un área más masculinizada que, por ejemplo, la estética, que siempre iba a congresos donde casi no había mujeres. Antes de que yo tuviera una conciencia feminista más acabada, me sentía súper orgullosa de ser la única mujer, después me empezó a molestar. Como, ¿por qué hay tan pocas mujeres? ¿Y qué es lo que pasa también? ¿Cómo se va desgranando el choclo, por decirlo muy vulgarmente? Porque muchas mujeres estudiamos carreras como filosofía, pero ¿cuántas llegamos a hacer posgrado? ¿Cuántas llegamos a terminar el posgrado también? ¿Cuántas llegamos a dedicarnos a la investigación? Y ahí se va, por eso digo, desgranando el choclo, cada vez somos menos. ¿Cuántas podemos ganarnos proyectos de investigación financiados por el Estado? Muy poquitas, ¿no? ¿Y por qué? Postulamos menos también. ¿Por qué? Y ahí está también la cuestión de la división sexual del trabajo, por un lado, pero por otro lado los prejuicios. División sexual del trabajo dentro de la academia igual es fuerte, porque se espera de nosotras que hagamos un montón de cosas que no tienen estricta relación con la investigación. O sea, una especie de trabajo emocional que es inconsciente, que también una termina haciendo, como preocupándose del bienestar, que no está mal, yo no tengo nada en contra de eso, como preocupándote del bienestar de los estudiantes, que los estudiantes esperan de ti en términos emocionales más que de los profesores varones. Y es una cuestión como inevitable. Yo no digo que no tengamos que hacerlo, digo que eso debería repartirse de manera más igualitaria. Todas y todos necesitamos cuidados, pero son demasiados cuidados, y más sobre todo en un contexto como de crisis como el de ahora, que todo el mundo está en crisis y a punto de explotar, incluso las profes y los profes. Ese trabajo de cuidados debería estar repartido de manera más equitativa. No se trata de dejar de hacerlo sería un desastre, ¿no? O sea, necesitamos cuidarnos, tenemos derecho a ser cuidadas, pero eso es mucho cuidado, y no pueden hacerlo solo las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? O sea, tiene que ser por todos lados igual. ¿Conoces casos donde, fue difícil que pasaste a hacer clases por hora a tener una jornada completa? Así que para mí fue un alivio, porque cuando uno no tiene una jornada completa, igual se tiene que generar un sueldo y tenés que andar de un lado para otro. Para mí dejar de andar de un lado para otro y poder tener una oficina, fue un tremendo alivio, poder tener un espacio donde estar ahí sentada y trabajar y poder pensar con mayor claridad. Cuando ya tenéis una jornada completa, significa que también tenéis un sueldo asegurado, que no tenéis que ir semestre a semestre persiguiendo los cursos. Y eso te permite pensar con mayor claridad, porque tienes un sueldo asegurado de un contrato, ¿no? Cuando estáis en horario, no sabéis cuántos cursos vais a tener el próximo semestre.
que a veces aceptáis mucho porque tampoco sabéis si vais a tener al siguiente, entonces hay que guardar plata. Y eso no te permite pensar con claridad, ¿no? Y eso tiene que ver con cierta precariedad que atraviesa la academia. Yo desconozco cifras sobre si hay más precariedad en las mujeres que los varones, porque somos menos las mujeres que estamos en la academia, pero sería interesante ver también esas cifras, si hay más mujeres que están a honorarios que varones o no. Pero hay mucha precariedad en la academia. Sí, la mayor parte de la gente que trabaja en la universidad no tiene jornada completa y trabaja honorario. O sea, y eso es súper importante porque define también las condiciones en las que se genera conocimiento en Chile. Igual es difícil generar conocimiento cuando no tenéis estabilidad laboral. Hay condiciones materiales sobre las cuales pensamos, ¿no? Somos como cuerpos, o más bien mentes sin cuerpo, ¿no? O sea, pensar sin estabilidad, pensar sin una oficina es súper difícil, ¿no? Necesita un lugar. Entonces, para mí fue un relajo, fue decir, ok, este es mi lugar. Nunca me preocupó, por ejemplo, que mi contrato tiene como una cuestión de exclusividad. Yo no puedo hacer clase en otro lado, pero tampoco me interesa hacer más clases, quiero sentarme y poder pensar tranquila, ¿no? Por ese caso, donde ha sido más difícil de normal entrar a la academia para una mujer, sí, sí, conozco algunos casos. Y también, por eso yo les decía, hay que abordar las cuestiones desde una perspectiva interseccional. Yo creo que es distinta la experiencia de ser como una mujer X, ¿no? O sea, si hubiese algo así como una mujer que es solo una mujer, pero pues supongamos una mujer que tiene una situación más de privilegio que una mujer que viene de una familia de élite. Se va a insertar probablemente en la academia de manera mucho más sencilla, porque la academia tiene un factor elitista igual. Hay que corregirlo, no se trata solamente de agregar mujeres, se trata de mejorar también el lugar donde entramos, ¿no? Y eso implica también un montón de cuestiones como proteger. Por ejemplo, yo no soy madre, pero muchas de mis colegas son madres y de verdad compatibilizar la maternidad, trabajo, cuidado con la academia es muy difícil, es muy difícil. Es un trabajo que seguimos haciendo mayoritariamente las mujeres. Entonces, ¿cómo pensamos una academia que sea compatible con el trabajo, cuidado, por ejemplo? Sí, conozco algunos casos de mujeres a las que les haya sido difícil. No sé muy bien a qué atribuírselo, ¿no? Puede haber varios factores, algunos tienen que ver con falta de contactos, porque son importantes los contactos y cómo se van generando esos contactos. O sea, si no vienes de una familia de élite, probablemente esos contactos te los vais generando en el pregrado. Por ejemplo, si tú hiciste el pregrado en otro país, el pregrado, igual la licenciatura en otro país, tratar de insertarte acá, igual va a ser más difícil. Incluso para algunas personas dicen, pucha, me da miedo irme a hacer el doctorado afuera porque después cuando vuelva no sé si voy a tener pega. En cambio, hacerlo acá te da la garantía de mantener los contactos. No sé si necesariamente sea así, ¿no? Pero claro, eso es importante, lo de los contactos. Si no tenés contactos es difícil. Es difícil como ir ganando experiencia también, porque alguien te tiene que dejar hacer un curso por primera vez para poder ganar experiencia, alguien tiene que dar un salto de fe contigo, ¿no? Yo creo que la experiencia de las mujeres en la academia hay que abordarla siempre de una perspectiva interseccional, como les decía. No es lo mismo ser una mujer que viene de una familia sin, no sé, no venís de una familia de académicos, por ejemplo, a que si vienes de una familia de académicos. Yo creo que viniendo de una familia trabajadora, tuve suerte de encontrarme con gente en el pregrado que me apoyó mucho. De tener una bonita, yo sé que mi historia es súper excepcional, sobre todo cuando estalló como el Mayo Feminista en 2018, escuchar todas las historias de las chicas que habían sido abusadas por sus profesores y que finalmente se las terminó alejando de la academia, que tenían miedo incluso de hablar en clase. Yo tuve suerte, no me pasaron esas cosas, donde jamás diría que eso no pasa. Conozco mujeres brillantes que se sintieron apabulladas de exhibir su saber por miedo a ser acosadas. Yo tuve suerte de gente que me apoyó, de gente que me ayudó a conseguirme una beca para hacer el posgrado, y como es suerte no siempre es así. Yo creo que ahí tenemos una tarea las mujeres en la academia, a propósito del nombre del ciclo conversatorio, de apoyarnos mutuamente, de ayudar a otras mujeres a entrar en la academia y no solo agregarlas, a propósito también de la cuestión de las cuotas, no solo meternos a la fuerza en la academia, sino de hacer en la academia un lugar más habitable para las mujeres, y de lo que implica la perspectiva de las mujeres como grupo tradicionalmente excluido de la academia. Es una perspectiva crítica de
cómo este lugar es un poco hostil, cómo lo hacemos más compatible con la vida, con el cansancio, con el cuidado del cuerpo, etcétera. ¿Qué podemos hacer por hacer la academia un lugar más compatible con la vida? Un poco por ahí, enfocaría. A mí me gustaría hacerte una última pregunta, tal vez un poco más breve. Hay un libro de Mary Beard que es de Mujeres y Poder. Ella en un espacio muestra el tema de la representación de lo que transmiten las grandes líderes femeninas en política. Entonces, por una parte tiene ella el tema de la vestimenta, sale una imagen en donde está Hillary Clinton con Angela Merkel, y salen las dos con un traje que ella dice como enfundadas en un traje de mujer política, pero que es muy parecido al terno que usa el hombre comúnmente. Porque de hecho utilizan, para quienes no han visto la imagen, utilizan un pantalón que llega hasta abajo y una chaqueta que, distinta al blazer común y corriente que utiliza la mujer, es más bien como una chaqueta de hombre, porque tapa completamente todo. O sea, ni siquiera se le ven los pies porque los zapatos también lo ocultan. Y Kamala Harris también utiliza este mismo tipo de vestimenta. Y ahí pasamos como a un segundo punto que ella también toca, que es respecto a cómo, porque ella viene de una ala distinta, ya no viene de la ciencia política, viene más bien como de la historia y la literatura. Entonces, cómo o sea, el poder de las palabras en el fondo condicionan o crean contextos en nuestra vida, porque habla acerca de las metáforas como de romper el techo de cristal, que es por ejemplo lo que se decía de Kamala Harris cuando ella logra ser vicepresidenta. Entonces ella dice que, ¿por qué se utilizan estos lenguajes de que las mujeres están rompiendo barreras, o están rompiendo este techo de cristal, o están como saliéndose de los cánones comunes? Es como decir que se están apoderando de un espacio que en el fondo no es nuestro, que no nos corresponde, que no es como nuestro derecho. No sé qué piensas tú de esta como metáfora y también de lo que transmiten estas mujeres como al resto del mundo, y sobre todo a personas como nosotras que estamos estudiando ciencia política y que tal vez muchas pueden estar interesadas en seguir por esta área. Sí, a mí me encanta ese libro. Lo encuentro, es que un ensayo también escrito, me encanta. De hecho, no dije esa parte, saqué esa parte de mi texto, pero en una parte me refiero precisamente a la Mary Beard a propósito de esa cuestión, ¿no? De como qué mujeres son finalmente las que llegan al poder. Si acaso llegar al poder requiere como masculinizarse, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Por no tratar de esencializar ciertos rasgos, pero hay ciertos rasgos como el de la seriedad que está adjudicado a las conductas identificadas con lo masculino. De hecho, la voz, todo, ¿no? Los gestos, cómo ocupamos el espacio, parece que todo está dictado a partir de una idea masculina. Y ahí hay una crítica interesante que se le puede hacer como a cierto feminismo liberal que busca que tengamos derechos iguales y que toma como paradigma al varón. Entonces, nosotras vamos a ser ciudadanas dignas, ¿no? Sujetos de derechos completos cuando tengamos los mismos derechos que los varones. Entonces la idea es parecernos a los varones, ¿no? Entonces cuando una quiere verse seria, se viste como si fuera un varón, ¿no? Yo creo que ese ejemplo que da como de las figuras de autoridad, de poder, implican esta masculinización, esta emulación del ritual masculino de la seriedad. Y es que tampoco conocemos nada más, ¿no? O sea, como nuestra idea de la política es el estándar masculino. Entonces, si queremos entrar en ella, tenemos que entrar en ella con esos códigos. Y eso es problemático, ¿no? Eso es problemático. Evidentemente, hacerlo distinto implica una resistencia importante. No sé, por ejemplo, si una vez la forma, a mí me parece un ejemplo súper interesante también de analizar, la forma en que ejerce el liderazgo, por ejemplo, Elisa Loncón, ¿no? La forma en que ella habla, las palabras que usa, ¿no? Cuando le dijeron, por ejemplo, a ella y a Jaime Baza que definieran la convención en su primer mes en 2 palabras, Jaime Baza, que es abogado constitucionalista, dijo responsabilidad democrática. ¿Y qué dijo Elisa Loncón? Hermosa morenidad, ¿no? O sea, yo no podría decir, si uno toma como un estándar como más kantiano, así como hay, Baza se fijó en las reglas, el razonamiento abstracto, y ella se fijó en lo bello, en lo estético, mal, ¿no? Como tal. Pero en el fondo hay una forma y un atreverse a hacer política desde otro código. No digo que sea intrínsecamente femenino, pero
es ver otro código y otro nivel de comprensión de lo que se estaba dando ahí. Por supuesto que se está dando responsabilidad democrática que tiene un tremendo peso sobre ellos y ellas lo que están haciendo, pero también visibilizar lo otro, ¿no? Que había una pluralidad que antes no había ocurrido, que era la de la morenidad, la irrupción de gente de diferente, a propósito de estas correcciones en la representación, que también era interesante visibilizarlo. Entonces, cuando uno se atreve a hacer política con otros códigos, pasa algo, por supuesto, saca ronchas, ¿no? Dice, oye, no, pero como, que poco serio, no sé qué, ¿no? Que hable así, con ese tono, que habla muy agudo, ¿no? O sea, yo he escuchado gente quejándose de que Lisa Loncón habla muy agudo, ¿no? Y lo otro le escuchaba a alguien que era algo que se producía cuando las personas cuya lengua materna es el mapudungún, cuando hablan en castellano, que no es su lengua materna, se escucha más, el tono de voz es más agudo, ¿no? Entonces, ¿por qué impostar un tono más grave si uno habla agudo? ¿No? ¿Por qué la seriedad implica hablar más grave? ¿No? Yo creo que ahí hay en el sentido que yo veo en la convención, por ejemplo, un espacio de experimentación política súper interesante. Parte de esa experimentación política puede ser ensayar otras formas de liderazgo, de no emular el liderazgo masculino. Eso va a permitir liberar también a los varones de esa idea de liderazgo que está basada en la ilusión de la individualidad y la separación. Creo que nos haría muy bien como civilización dejar de fingir eso. Pero eso, y respecto a lo que habláis como del techo de cristal y todo eso, como que estamos irrumpiendo en un terreno masculino, en parte también es cierto, ¿no? O sea, estamos entrando en un terreno que ha sido tomado y diseñado por los varones. La pregunta es si nos vamos a incorporar a eso, simplemente agregarnos a eso, o queremos transformarlo también. Y creo que esa pregunta también es válida para la academia. Bueno, muchas... Ay, perdón, Andrea. Gracias, dale las gracias. Sí, bueno, sin duda la ponencia de Nicole ha sido muy interesante, al igual que la discusión posterior que se generó. Así que muchas gracias, Nicole, y a todos y todas por acompañarnos en esta jornada inaugural de este ciclo de conversatorio. Bueno, les recordamos que la próxima semana tendremos la segunda, o sea, la siguiente sesión del ciclo de conversatorios titulado Académicos Emergentes, en que contaremos ya con la participación de Naim Bro, doctora en Sociología por la Universidad de Oxford. Jornada a la que desde ya los invitamos y todos los detalles los pueden ver, como mencionó Andrea, en el boletín del Centro de Análisis Político. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Gracias de nuevo, Nicole. Gracias a todas y todos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao.